La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico caracterizado por síntomas psicóticos. Por ejemplo, estos síntomas psicóticos pueden ser las alucinaciones. Además de los síntomas psicóticos, síntomas negativos, como por ejemplo la disminución de la expresividad de la persona y el deterioro cognitivo. Por ejemplo, la falta de función ejecutiva. Es decir, la mayoría de las personas con esquizofrenia experimentan síntomas de este tipo y estos síntomas van a comenzar tempranamente en la edad adulta y se desconoce la causa exacta, pero se cree que esto está relacionado con un aumento de la actividad dopaminérgica en una vía neurológica, que es la vía neuronal mesolímbica, y con una disminución de la actividad dopaminérgica en la vía cortical prefrontal. El tratamiento de la esquizofrenia incluye descartar otras causas médicas subyacentes. Hay que iniciar una medicación con antipsicóticos y hay que crear un plan de tratamiento integral que incluya intervenciones tanto farmacológicas como psicosociales. Es necesaria además una terapia de por vida, incluida la monitorización de los efectos adversos de la medicación antipsicótica. La prevalencia de la esquizofrenia es inferior al 1%. Esto, por supuesto, son datos de los Estados Unidos. Es más frecuente en el sexo masculino en una proporción de 1.4 a 1. Y la edad de inicio es desde finales de la adolescencia hasta mediados de los 30. Los hombres normalmente pueden debutar alrededor de los 20 años y las mujeres normalmente lo hacen alrededor de los 20 también. Los factores de riesgo de la esquizofrenia pueden ser factores genéticos. Estos factores genéticos aumentan significativamente si los familiares también se ven afectados. Por ejemplo, si la persona tiene un padre esquizofrénico, la posibilidad es aproximadamente del 10% de que el hijo sea esquizofrénico también. Si hay dos padres esquizofrénicos, la posibilidad aumenta a un 40%. En el caso de la tasa de concordancia en gemelos monocigóticos, es decir, que son hijos del mismo huevo o idénticos genéticamente, generalmente esto se incrementa más de un 30 a un 40% de probabilidad de que ambos gemelos sean esquizofrénicos si uno de ellos lo es. La tasa de concordancia en gemelos disigóticos es de un 10 a un 15%, es decir, entre los hermanos de huevos distintos. Hay factores ambientales como el estrés y los factores psicosociales. También hay que decir que el uso frecuente de marihuana durante la adolescencia temprana está asociado con un mayor índice y un peor pronóstico del curso de los síntomas positivos. El ambiente urbano hace que se incremente un poco más el riesgo en relación con el ambiente rural, la edad paterna avanzada en el momento de la concepción, además de desregulación de los neurotransmisores. En el caso de la esquizofrenia, la dopamina en la vía cortical prefrontal puede causar síntomas negativos de psicosis. La dopamina en la vía mesolímbica puede provocar síntomas positivos de psicosis. Cuando hablamos de estos síntomas positivos, estamos hablando de que puede existir un aumento de la actividad serotoninérgica, es decir, de la serotonina, una disminución de la ramificación dendrítica en las neuronas, menos dendritas, una disminución de la neurotransmisión glutaminérgica que puede provocar la psicosis y una disminución del neurotransmisor ácido gamma aminobutírico que conduce a un aumento de la actividad de la dopamina en el cerebro. Además de que pueden haber cambios estructurales y funcionales en el cerebro, como por ejemplo que los ventrículos laterales del cerebro y el tercer ventrículo se encuentren agrandados, además de que haya una disminución de la simetría entre estos ventrículos. También hay una disminución del volumen del sistema límbico, de la corteza prefrontal y del tálamo, y hay una disminución del volumen del hipocampo y de la amígdala. Esto no es suficiente para hacer el diagnóstico de una esquizofrenia, pero hay que decir de que son hallazgos que se han visto en las imágenes. Hay una hipoactividad de los lóbulos frontales y además hay una hiperactividad de los ganglios basales. La esquizofrenia típicamente se manifiesta con un prodromo de síntomas negativos. Por ejemplo, la persona tiene retraimiento social y además hay psicosis que precede a los síntomas psicóticos positivos como las alucinaciones y los delirios extraños. Los síntomas positivos de la esquizofrenia incluyen la psicosis, las alucinaciones o ilusiones, y hay que decir que las alucinaciones auditivas son las más comunes. Los delirios, por ejemplo, como la grandiosidad, las ideas de referencia, la falta de confianza en otras personas o paranoia, y delirios persecutorios que tienen las personas. Hay un pensamiento además desorganizado o un habla desorganizada. Por ejemplo, hay asociaciones vagas, ensaladas de palabras, el habla puede ser tangencial, hay un comportamiento motor anormal, hay un comportamiento extremadamente desorganizado con un comportamiento que se caracteriza por
una actividad inadecuada dirigida a un objetivo. Por ejemplo, movimientos sin propósitos y respuestas emocionales extrañas como sonreír o cuando esto no es apropiado. En cuanto a los síntomas negativos de la esquizofrenia, el afecto plano, la expresión emocional reducida o ausente que forma parte de los síntomas de abolición, que es la capacidad reducida o ausente para iniciar actividades con un propósito, la alogia, que es el deterioro del pensamiento que se manifiesta con una producción de habla reducida o pobreza del habla, por ejemplo, responder siempre a las preguntas con respuestas de una sola palabra, y la anedonia, que es una incapacidad para sentir placer por actividades que antes eran placenteras o por cualquier nuevo estímulo positivo, que esto también, la anedonia, es un síntoma de la depresión. La apatía, que es la falta de emoción o de preocupación, especialmente con respecto a asuntos que normalmente se consideran importantes, el retraimiento emocional y social y otras características, como síntomas cognitivos, inatención, deterioro de la memoria, mal funcionamiento ejecutivo, síntomas de estado de ánimo y de ansiedad, mayormente síntomas depresivos, fobia social o una fobia específica, trastorno de estrés postraumático, trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de pánico y anomalías neurológicas como alteraciones sensoriales o alteraciones de la coordinación. También los esquizofrénicos, los pacientes que sufren de esquizofrenia pueden tener alteraciones metabólicas, pueden tener una mayor incidencia de hipertensión, diabetes, incremento de los lípidos en la sangre o hiperlipemia, y la esquizofrenia es un trastorno progresivo que causa un deterioro significativo y muchos pacientes presentan disfunción psicosocial. Hay una serie de factores que pueden ser factores predictivos de un curso favorable de la enfermedad, por ejemplo, la fuerte adherencia al tratamiento, la edad avanzada al inicio, la fuerte red de apoyo social, cuando la familia apoya mucho, los amigos, cuando hay inicio rápido de los síntomas o pocos síntomas negativos. El sexo femenino tiene un pronóstico relativamente un poco mejor, al alto nivel de funcionamiento antes del inicio y el diagnóstico y el tratamiento oportuno a tiempo. Factores predictivos de un curso desfavorable de la enfermedad pueden incluir la gran carga familiar que puede existir, es decir, una historia familiar de enfermos con esquizofrenia, inicio temprano de la enfermedad, inicio lento de los síntomas y muchos síntomas negativos, como lo que ya explicamos. También el sexo masculino, que haya depresión en el paciente, que haya deterioro cognitivo y trastorno por uso concomitante de sustancias, marihuana, cocaína, otras drogas, ideación suicida o intento suicidio del paciente, que también es un factor que habla del pronóstico. Los pacientes con esquizofrenia tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos por consumo de alcohol, depresión, violencia y suicidio. Aproximadamente el 5% de los individuos afectados se suicidan.